¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra sesión más de la materia de estadística 2. Estamos dentro del tema de métodos no paramétricos. Ya hemos revisado dos métodos, la prueba de signos y el método de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Entonces, el día de hoy vamos a ver otro método conocido como la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon, perdón. Esta es una prueba no paramétrica de la diferencia entre dos poblaciones a partir de dos muestras independientes. Se pueden utilizar ya sea los datos ordinales o los datos cuantitativos y no requiere el supuesto de que las poblaciones tengan una distribución normal. Y versiones diferentes de esta prueba fueron desarrolladas conjuntamente por Mann, Whitney y también por Wilcoxon. Como resultado, pues a esta prueba se le conoce como la prueba de Mann, Whitney y prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Bien, esta prueba inicia indicando la forma más general de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de la siguiente manera. La hipótesis nula se establece que dos poblaciones son idénticas y la hipótesis alterna es que las dos poblaciones no son idénticas. Esto sirve mucho para comparar dos tipos de poblaciones, saber si son iguales o no. Esto nos sirve la prueba Mann-Whitney-Wilcox. La hipótesis alternativa de que las dos poblaciones son idénticas requiere una aclaración. Si la hipótesis nula es rechazada, se está utilizando la prueba para concluir que las poblaciones no son idénticas y que la población 1 tiende a ofrecer un valor más pequeño o más grande que la población 2. La situación donde la población 1 tiende a ofrecer valores menores que la población 2 se va a mostrar en la figura 19.4. Entonces, básicamente se trata de comparar estas poblaciones, como viene ahí en su gráfica, en su pantalla, de la figura 19.4, la población 1 del lado izquierdo eh, se compara contra la población 2 del lado derecho. Bueno, entonces aquí se tomaría cuando dos poblaciones no son idénticas, ¿no? Que la población 1, en este caso la población 1 tiende a ofrecer los valores más pequeños, por eso se va hacia el lado izquierdo de la población 2. Bien, vamos a ver un ejemplo a través del, eh, perdón, vamos a ver un ejemplo eh, del uso de esta prueba que viene ahí en su libro de texto, donde bueno, se comparan en una empresa, un gerente, una empresa de cine, un gerente compara el desempeño de una muestra de estudiantes universitarios y una muestra de bachilleratos que trabajan ahí en la empresa, ¿sí? En la cual, en base a una evaluación que les hizo, les asignó una calificación de desempeño. Por ejemplo, al que tuvo mejor desempeño, pues le tuvo una calificación de desempeño con valores a partir de 1 hasta una calificación de desempeño menor, les dio un valor más grande. O sea, entre menor sea el valor de la calificación, tuvo mejor desempeño. Y entre mayor sea el valor de la calificación, tuvo un desempeño más pobre. Entonces, en la tabla pueden ver en el lado izquierdo están los estudiantes universitarios y la calificación que les correspondió. Fueron un total de 4 estudiantes universitarios que se muestrearon y 5 estudiantes de bachillerato que se muestrearon. Cada uno, bueno, pues con la calificación que sacó de la evaluación del gerente. Aquí el gerente quiere saber si las poblaciones de estudiantes universitarios y de bachillerato son idénticas en términos de desempeño, o sea, si tiene que ver su nivel de estudios para su desempeño, si desempeñan de la
de la misma manera. Eso está establecido en la hipótesis nula. La hipótesis alterna nos diría entonces que sí hay diferencia en el desempeño entre los dos grupos de estudiantes, los universitarios y los que solamente terminan el bachillerato. Para este ejemplo se va a utilizar un nivel de significancia de 0.05, o sea, un nivel de confianza de 95%. Bien, en la siguiente diapositiva, bueno, vemos ahí cómo eh, está la tabla que acabamos de ver, la 19.8, y cómo se le van a asignar rangos o cómo se le asignan los rangos a cada estudiante en base a su calificación. Por ejemplo, el estudiante que tuvo un mejor desempeño, hemos dicho que es el que tenía un menor valor. El que tiene menor valor es el estudiante universitario número 2, es este. El que tuvo un mejor desempeño. Bueno, a este le vamos a asignar entonces al estudiante universitario 2, que tuvo un nivel de desempeño 3, le vamos a asignar el rango 1. El nivel de desempeño que seguiría, pues sería el, bueno, no hay 1 o 2 que sacó de 1 o 2, seguiría el 4, con el que tenga calificación 4, no hay uno que tenga calificación 5 tampoco, calificación 6 tampoco, calificación 7 tampoco, calificación 8 sí hay. Es el estudiante universitario 4, que tuvo una calificación de 8. Entonces, como ya habíamos puesto el rango número 1, seguiría el rango número 2. Bien, la siguiente calificación sería el 9. El 9, bueno, este ya está. Este ya está. El siguiente sería el 9, que está aquí, que es este que está aquí. Del estudiante de bachillerato 4, fue el que sacó 9. Entonces, es el estudiante 4 de bachillerato que sacó 9. Entonces le damos el rango que sigue, que es el 3. Ya teníamos el 1 y el rango 2. Entonces seguirá el número 3. Y, perdón, continuaríamos con el número 10, calificación 10, pues no hay. Nos vamos así hasta siguiente calificación, que es el número 15. Tenemos aquí este, que es el estudiante universitario 1. Tenemos estudiante 1, el 15. Como ya tenemos el rango 3, seguirá el rango 4. Y luego nos vamos por el siguiente, que es 18. La siguiente calificación sería 18. Del estudiante de bachillerato 1. Entonces el 1. Calificación 18, seguirá el rango 5. Y el siguiente sería el estudiante de, perdón, la siguiente calificación, perdón, sería la calificación 20, que la obtuvo el estudiante de bachillerato 2. Entonces sigue el rango 6. El siguiente calificación por orden seguiría el 23, que es el estudiante universitario 3. Y el siguiente rango que sigue es el 7. Y el siguiente calificación es el 25 del estudiante 5 de bachillerato. Como ya pusimos el rango 7, seguirá el rango 8. Nos iríamos entonces ya por último, que nos queda el estudiante 3 de bachillerato, que tuvo una calificación de 32.
Entonces, el rango que le corresponde a este estudiante es 9. Recuerden que tenemos 4 estudiantes de universitarios y 5 estudiantes de bachillerato. Bien, entonces ya hemos asignado los rangos a todos los estudiantes, tanto de universitarios como bachilleratos, en base a su calificación de desempeño. Ok, entonces esa es la forma en la cual vamos a asignarle el rango. Cuando terminemos de asignar los rangos, vamos a sumar los rangos de cada grupo. Del grupo de estudiantes universitarios nos dio la suma de rango, nos dio 14 y la suma de rangos del grupo 2, o sea, de los estudiantes de bachillerato, nos da una suma de 31. Eso quedarían los valores de las sumas de los rangos de cada grupo. Ok, antes de continuar con el ejemplo, bueno, vamos a repasar un poco lo que son las distribución de probabilidad para poder nosotros encontrar una distribución de probabilidad adecuada a nuestro ejemplo. Si nosotros vamos a suponer que los rangos se pusieron del 1 al 4 a todos los estudiantes universitarios que son denotados por la letra C y los estudiantes de preparatoria o bachillerato por la letra H, si en el primer caso fuera que todos los estudiantes de la universidad o egresados de la universidad tuvieran los primeros rangos, quedaría así de esa manera. Por consiguiente, los estudiantes de bachillerato quedarían en los últimos lugares de los rangos. En caso contrario, nos quedaría que los primeros rangos los ocuparan los estudiantes de bachillerato y los últimos rangos los estudiantes de egresados de la universidad. En el primer caso, donde los estudiantes universitarios están en el primer rango, el valor W sería igual a 10. Y en el segundo caso, el valor de W, de la suma W, para los estudiantes universitarios sería de 30. Entonces, tengan mucho cuidado aquí. Lo que estamos sacando es el valor de la suma de rangos solamente para los estudiantes universitarios. En el primer caso es cuando ocuparan el primer lugar de los rangos y en el segundo caso en el último lugar de los rangos. Esto representaría los límites. Esto representaría entonces los límites de la distribución de probabilidad. Porque, bueno, pues no hay un valor menor a 10 que puedan sacar de suma rangos que puedan sacar los estudiantes universitarios y no hay un lugar mayor a 30 que puedan sacar en la suma de rangos los estudiantes universitarios. Entonces, por eso la figura 19.5 de su libre texto muestra la distribución de probabilidad de los, de los posibles rangos de los estudiantes universitarios. Todas las demás combinaciones quedarían entre 10 y 30. O sea, quedarían entre este valor y este valor. Esa sería la distribución. Estos valores, estos barras entre los valores de 10 y 30, que son las posibles combinaciones que pudieran existir, esos están aquí entre estos datos. Obviamente ahorita nos dio a nosotros un valor de 14 en la suma de estudiantes universitarios, entonces el valor de 14 quedaría aproximadamente por aquí. 10, 11, 12, 13, 14. Este sería el valor de la probabilidad que nosotros estaríamos buscando. Pero recuerden que debe de incluir, como es una prueba, tendría que incluir toda esta parte. Sería la suma de todo esto. De todos los valores menores a 14. Sería toda la parte que nosotros estaríamos buscando. ¿Cómo obtenemos esta distribución, esta gráfica? Puede ser que ustedes estén preguntando, bueno, pero ¿dónde sacó el maestro esa distribución? Bueno,
En base a las posibles combinaciones que puedan existir con ese número de estudiantes y ese de universitarios y estudiantes de bachillerato, se haría un cálculo con las combinaciones y de ahí sacaríamos la distribución, pero obviamente pues la combinación de para 4 y 7, perdón, son 4 2 3 5. Para 4 y 5 no es, pues son bastantes y tendríamos que usar un programa de computadora para poder obtener estos valores de esta gráfica 19.5. Todos estos valores. Tendríamos que utilizar un programa de computadora. Aquí, bueno, los valores que se determinaron para el 10, 11, 12, 13 hasta 30, utilizando un programa de computadora, se muestran en la tabla 19.10 y dan esos. Ahora, probablemente ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo nosotros sabremos cuál sería la distribución para cada ejercicio o ejemplo que se nos pueda llegar a presentar? Bueno, hay una tabla que viene al final en sus tablas de distribución. No estoy muy seguro si está en la edición 11 del libro de Anderson, de estadística de Anderson. No estoy muy seguro, pero sí viene en la edición 10 como la tabla 8. Al final de esta presentación voy a darles el ejemplo de resolver este mismo problema a través de esa misma tabla. Esto lo pueden utilizar ustedes para el caso de que las poblaciones sean menores a 10, solamente en el caso. Cuando sean mayores a 10 o mayores a 7, que es como se está recomendando el autor, bueno, pues vamos a usar la distribución de aproximación perdón, la aproximación a la distribución normal. Entonces, ahorita, bueno, esto es como se sacó la probabilidad. Entonces, aquí tenemos la gráfica y los valores de la probabilidad de, de los rangos, de la suma de los rangos de los estudiantes universitarios, de los 10 a la 30. Eso es lo que representan estas gráficas, o perdón, la figura 19.5 y la tabla 19.10. Bien, entonces, en base a esa misma tabla que les acabo de mostrar, de la 19.10, vamos a escoger los valores de la probabilidad de 10, porque ahí es donde comienza, no puede haber una probabilidad menor a 10, porque conforme el orden de los rangos, ese es el valor mínimo, el valor mínimo de suma de rangos que puede dar los estudiantes, hasta el valor que calculamos que es 14. Entonces vamos a sumar la probabilidad de 10, la probabilidad de 11, la probabilidad de 12, la probabilidad de 13 y la probabilidad de 14. Están en esta parte de la tabla 19.10. Entonces el valor de W 10, vamos a sumar ese 10, el 11 que está ahí, el 12, el 13 y el 14. Entonces van a sumar esas probabilidades y les van a dar al final la suma de esas probabilidades 0.0952. Y vuelvo a decirles, es importante hacer la aclaración. En los ejemplos que se van a dejar ahí de tarea, no hay, eh, no hay ejemplos que se vayan a utilizar a través de esta metodología. Todos los van a utilizar a través de la aproximación a la distribución normal. Pero sí les voy a hacer la demostración, como les dije al final de esta exposición, de cómo los podemos resolver a través de la tabla 8 de sus tablas del libro de texto. Bien, entonces ahí quedaría el valor de la probabilidad para la suma eh, de los rangos de todos los valores comprendidos entre 10 y 14. Nos da 0.0952. Bueno, como es un problema a dos colas, si ustedes saben ahí que fue, si la población, la calificación el desempeño de los estudiantes universitarios es igual al desempeño de los estudiantes de bachillerato, así se planteó la hipótesis nula, entonces es una prueba a dos colas. Entonces vamos a multiplicar ese valor que encontramos de probabilidades, de la suma de probabilidades, lo vamos a multiplicar por 2 y nos da 0.1904 con un nivel de significancia de 0.05.
Entonces el valor de P es mayor que 0.05, lo que entonces con esta prueba nos concluimos que no se rechaza la hipótesis nula de que las poblaciones de estudiantes universitarios y los estudiantes de bachillerato son idénticas. Si bien las muestras de 4 estudiantes universitarios y de los 5 de bachilleratos no ofrecen evidencia estadística para concluir que hay una diferencia entre las dos poblaciones, este es un momento ideal para sugerir una opinión. Esto, bueno, se los dejo a ustedes como reflexión, precisamente qué opinión les da a ustedes esta situación. Se debe considerar la conveniencia de estudiar muestras más grandes antes de formular una conclusión definitiva. Así es. Entonces, probablemente aquí tendríamos que sugerir que ampliáramos la muestra para poder sacar esa conclusión. Probablemente la muestra no es lo suficientemente concluyente para poder decir que los desempeños de los estudiantes universitarios es igual al desempeño de los estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Lo que concluimos con esta prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon a través de esta metodología para, para valores de n menores a 7. Vamos a considerar para valores de n menores a 7, ¿no? Ok. En el caso, como les mencionaba, para cuando queremos hacer un estudio de esta prueba con unas muestras mayores a 7 de cada población, eh, vamos a hacer la aproximación de la distribución normal igual que lo hicimos en las metodologías anteriores, en la prueba de los signos y en la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Vamos a hacer lo mismo. Se utilizará el mismo procedimiento de rangos de las muestras combinadas que se manejó en el ejemplo anterior, pero con la aproximación de la distribución normal en lugar de la distribución de muestreo exacta W para calcular el valor de P y llegar a una conclusión. O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento para asignar los rangos para dos grupos que se van a estudiar o para los grupos que se están analizando. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para asignar los rangos. Pero para el cálculo del valor estadístico, pues vamos a hacer el método de aproximación de la distribución normal. Esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo que viene ahí en su libro, que dice que es un banco, el Banco Nacional Tercero, donde pues, el gerente del banco supervisa los saldos de la cuenta corriente de sucursales bancarias y se pregunta si las poblaciones de los saldos de cuenta en ambas sucursales son idénticas. Se toman dos muestras independientes de las cuentas corrientes con un tamaño muestral del primer grupo de cuentas de 12 y del segundo grupo de cuentas de 10 en la sucursal 2. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Bien, esta es la tabla 19.11 con los datos de los saldos de las cuentas de cada sucursal. Aquí es donde vamos a empezar a asignar los rangos. En base al mismo procedimiento que usamos con las calificaciones del desempeño de los estudiantes, vamos a usar el mismo criterio para asignar los rangos. Entonces, a la cuenta que tenga un menor valor, le vamos a asignar el rango 1 y así nos vamos a ir en forma ascendente hasta la cuenta que tenga un saldo promedio, saldo más alto. Le va a tocar el rango más grande, el valor de rango más grande. Entonces, esto lo pueden usar, bueno, haciendo un paréntesis, este tipo de problemas lo pueden resolver usando Excel, les facilitaría, tienen funciones para detectar valor mínimo, valor máximo. Entonces, si pueden, tienen una oportunidad, resuélvanlo a través de Excel. Bien, vamos a comenzar. Entonces, decía, la cuenta de entre todas las dos grupos de sucursales tenga un saldo menor, le correspondería el rango 1 y así nos iríamos. Entonces, revisamos cuál es la cuenta que tiene un saldo menor de todos los dos grupos.
Y la cuenta que tiene un rango menor, permítame para señalarlo aquí en pantalla, es la cuenta 6 de la sucursal 2. El valor más bajo de saldos es la cuenta 6 de la sucursal 2. Es de 750. No hay un saldo menor a esta cuenta, entonces esta le correspondería entonces el rango 1. Y así nos vamos a ir hacia arriba, ¿no? Seguir a la siguiente cuenta. Aquí por inspección, bueno, me parece que el siguiente valor es la cuenta 5 con un saldo de 800. Este le tocaría entonces el rango 2. Perdón. Y nos vamos a la siguiente, que sería también de la sucursal 2. Tenemos un valor de 850. La cuenta 2. Este le correspondería entonces el rango 3. Y la siguiente valor sería la cuenta 7, 865. Le corresponde entonces el rango 4. También de la sucursal 2. Perdón, me parece ahí que había un valor, la cuenta 7, de 805. Este sería el 3. Este es el rango 3. Este es el tipo de errores que tiene uno cuando hace uno. Ok, entonces este sería 805. Bien, este sería, este le correspondería, si es el 3, ya pusimos ahí, sería este el 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Así es. Entonces sí, ahí por ahí se me pasaba ese dato. Bueno, pues el valor que sigue después de 865 es 875, que es la cuenta de la sucursal 1, número 9. Este entonces le correspondería al rango 5. Y así nos iríamos con todos los, para no ser tan extenso el video, bueno, pues nada más eso lo puse como ejemplo, ¿no? Ya cuando hayamos realizado todo ese establecimiento de rangos, nos quedaría ordenados por rango, pues que nos quedaría de esta manera. Ahora, aquí es importante también, si recuerdan un poco de la prueba de los signos, lo hicimos así. Recuerden que cuando hay valores iguales, o sea que tengan un valor igual, como es el caso de la cuenta de la sucursal 1, la cuenta 6 y la cuenta de la sucursal 4, tienen el mismo valor, que es 950. Recuerden que es en ese caso, deben ustedes que poner el promedio de los rangos. Es el mismo, aquí es el mismo procedimiento que expliqué en esa parte, en esa sesión. Entonces pueden regresar en la prueba de los signos para ver esto. Por eso aquí tenemos estos dos valores. Recuerden que sería 2, en ese caso, a la cuenta 6 de la sucursal 1 le tocó el rango 12 y a la cuenta 4 de la sucursal 2 le tocó el rango 13, pero como tiene el mismo saldo, se saca el promedio. Entonces el promedio de 2 y 13 es 12.5. Bien, entonces sí, nada más quería hacer esa aclaración por esos valores que les aparece ahí. Bien, bueno, ya con esos rangos podemos ponerlos a un lado del saldo en la misma tabla inicial de las sucursales, así como lo estaba yo resolviendo ahí en pantalla. Pueden hacer también ahí
ponerlo así, por una columna aparte, para que totalicen los rangos, saquen la suma de los rangos. Como que esa es una combinación de precisamente la metodología de Wilcoxon, donde sumamos los rangos y nos da para sucursal 1 un valor de 169.5. Y para el valor de la sucursal 2, una suma de 83.5. Pero recuerden, como referencia siempre tomamos el grupo 1 de la comparación. Entonces, en este caso es de la sucursal 1. Vamos a tomar en cuenta la suma de rangos de la sucursal 1. Al igual que lo hicimos en el ejemplo de los estudiantes, que consideramos siempre el primer grupo, que fueron los estudiantes universitarios, como el referente. Bien. Vamos a hacer entonces, vamos a aplicar la aproximación a la distribución normal a través del cálculo de la media para estos rangos y también el cálculo de la desviación estándar para estos rangos también. Con estas dos fórmulas donde N1 y N2 corresponden al total de observaciones de cada uno de los grupos. En el caso de N1 sería de la sucursal 1 y de N2 sería de la sucursal 2. Si fueran los estudiantes, pues N1 serían los estudiantes universitarios y N2 serían los estudiantes de bachillerato. En este caso, bueno, pues recuerden que es cuando tenemos un valor de N1 mayor o igual a 7 y de N2 también mayor o igual a 7. O sea, los tamaños de la muestra deben ser mayores a 7 de cada población que se está comparando. Aplicando ya con los valores que obtuvimos de N1 y de N2 con un valor 12 y 10 respectivamente, sustituyendo, bueno, obtenemos el valor de la media para los rangos de 138 y la desviación estándar para los rangos de 15.1658. La figura 19.6 nos va a mostrar la distribución normal utilizada para la distribución de muestreo W, la distribución normal, que esta es continua, entonces quedaría así, ¿no? Para el valor de media de la suma de los rangos de 138 y de desviación estándar de 15.16, que fueron los resultados que obtuvimos al aplicar las fórmulas que acabamos de ver. Bien, entonces ya con esto, bueno, pues sabemos que vamos a calcular el estadístico de prueba Z para poder utilizar la tabla de distribución normal, donde, bueno, pues la probabilidad, como el valor de la media nos dio 138 y la suma nos dio 169, es mayor que la media que obtuvimos. Es una muestra de cola superior. En este caso, sobre todo por una pregunta que me acaban de hacer nuestros compañeros, donde me preguntó que si el valor obtenido en la tabla de distribución normal de P siempre se le va a restar 1. No, solamente en el caso, recuerden, si el valor de la suma de los rangos nos da en la cola superior, o sea, nos da a la derecha de la media, entonces sí vamos a restarle 1. Y como es un problema de dos colas, así lo establecimos en la hipótesis nula, pues lo vamos a multiplicar también este valor por 2. Entonces, eso es lo que nos da un valor estadístico de Z primero. Calculamos el estadístico de Z y nos da igual a 2.04. Con eso vamos a la tabla de distribución de probabilidad, buscamos el valor de Z y nos da 0.9793. A ese valor le vamos a restar 1 y lo vamos a multiplicar por 2 y nos da un valor de P de 0.0414. Si tenemos un valor de significancia 0.05, entonces el valor de P es menor que 0.05, por lo cual la hipótesis nula es rechazada y se concluye que las dos poblaciones de saldos de cuentas no son idénticas. El valor de la cola superior del estadístico de prueba W indica que la población de saldos de cuentas en la sucursal 1 tiende a ser mayor. O sea, sí hay diferencias entre los
valores o los saldos de una sucursal contra la otra sucursal. Esa sería la conclusión. Bien, y como conclusión, tenemos que sí se puede suponer que las dos poblaciones tienen la misma forma. La prueba MWW se convierte en una prueba sobre la diferencia entre las medianas de las dos poblaciones. En este caso, las tres formas de la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon sobre la mediana de dos poblaciones son las siguientes. Para prueba de dos colas, la hipótesis nula, la diferencia de las medianas de los dos grupos es igual a cero y la hipótesis alterna, esa diferencia es diferente de cero. Para la prueba de cola inferior sería la hipótesis nula, la diferencia entre las medianas de los dos grupos son mayor o iguales a cero y la hipótesis alterna, esa diferencia es menor que cero. Para una prueba de cola superior, la hipótesis nula se establece con la diferencia de los dos grupos son menores o iguales a cero y la hipótesis alterna, la diferencia de estos dos grupos son mayores que cero. Bien, entonces con esto concluimos la metodología de Mann-Whitney-Wilcoxon, pero como les comenté, vamos a resolverlos